¿Qué tal, amigos de Teleplay? Estamos en una semana más en este su programa Financieramente, donde ya saben que platicamos todos los temas relativos a finanzas, emprendimientos, incluso analizamos políticamente la economía de nuestro país. Pero hoy vamos a tratar un tema que a muchos nos preocupa. Muchos deberían de estar enterados de esto, pero como que lo dejan pasar. Hoy vamos a hablar de nuestro tema de finanzas. Hoy vamos a hablar de las Afores y tenemos a un especialista. Él es más conocido como el gallo de las finanzas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias, Ángel. Como siempre, un gusto saludar al auditorio de Teleplay y a este programa Financieramente. Efectivamente, un tema que mucha gente lo deja para lo último, porque todo mexicano tiene dos patrimonios. Primero, su casa, su vivienda, que muchas veces lo adquiere a través de los programas sociales y se endeuda a 20, 30 años. Y lo segundo es su futura pensión, que también va a 25 años a través del sistema de las Afores. Hoy en México hay 25 millones de híbridos que ya disminuyeron. Ahora diría que hay unos 15 millones de híbridos que todavía pueden elegir entre la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley, para entenderlo, es la que se refiere a la emitida en el año de 1973. La nueva ley es la ley de 1997, que es el sistema de Afores. Cada uno tiene diferencias y se va acortando el número de mexicanos que tienen derecho a decir quiero la antigua ley o quiero la nueva ley. Pero bueno, en el 2024 va a haber una danza que se le ha denominado la danza de los billones. Generalmente nosotros los mexicanos tenemos en nuestro poder algunos billetitos, algunas monedas, ganamos 3 a 5 salarios mínimos y de ahí no sabemos de cuánto es el dinero. Por eso cuando oímos hablar de millones de pesos, pues decimos solo los ricos lo tienen. Pero ahora resulta que el gobierno federal, que es un gran rico, a través de nuestros impuestos, va a gastar, escúchelo usted bien, 2 billones de pesos en el pago de pensiones, equivalente al 100% de todo lo que se recaude entre el IVA y el IEPS. Es decir, de todo lo que comemos y de las gasolinas y todo aquello que contemple el impuesto especial sobre productos y servicios, el llamado IEPS. Pero aquí, debo decirlo directamente o financieramente, es un engaño. ¿Por qué? Porque el pago de pensiones, como así le están llamando por el gobierno federal, que se va a gastar 2 billones de pesos, usted no se imagina cuánto dinero es 2 billones. Te pregunto, ¿te imaginas tener aquí todo ese dinero? ¿Crees que alcance? Yo creo que no, ha de ser muchísimas cajas y cajas de efectivo, que además sabemos que en este sexenio se ha movido mucho efectivo. Eso es otro tema de programa, pero es algo que no sabemos cuánto dinero es, y muy preocupante lo que usted menciona, ¿no? Porque los que no lo saben, tenemos cada año una ley de ingresos y una ley de egresos. La de ingresos va a justificar o fundamentar todo lo que el gobierno nos puede cobrar. Y va a decir también en la de egresos todo lo que se va a gastar, y prácticamente sus ingresos son impuestos. Y aquí pues es el razonamiento que lo que va a obtener lo va a gastar en pensiones, que quiere decir que esa diferencia aritmética es deuda, ¿no? Así es, pero bueno, ¿por qué decimos que es un engaño esto de la llamada pensión universal? ¿Sí? El gobierno federal está destinando este dinero, 2 billones de pesos, es un mundo de dinero. Con esto, por ejemplo, el municipio de Mérida puede sobrevivir 20 años. La Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene un presupuesto de 3.500 millones, puede sobrevivir 15 años. Y bueno, con todo ese dinero, que es fuerte, dicen vamos a subir las pensiones. He ahí el engaño, porque la llamada pensión universal que otorga el gobierno federal no es una pensión. En los hechos es una ayuda económica. ¿Por qué decimos esto? Porque una pensión de la Seguridad Social es aquella que te brinda atención médica, farmacéutica, hospitalaria y económica.
Y esta mal llamada pensión universal solamente es una ayuda económica. A partir de enero ya se anunció, van a aumentar las pensiones, las ayudas que da el gobierno federal. Recordemos que 2024 es un año electoral y de los 4.500 pesos que han recibido ahora los llamados de la tercera edad, ya no se puede decir viejitos, pero aquí lo decimos, ahora va a subir a 6.000 pesos y todos maravillados con ese dinero porque dicen el gobierno federal, papá gobierno, nos está consintiendo, ahora sí nos está haciendo justicia, ahora sí nos está dando lo que le están quitando a los ricos. Pero eso financieramente no es así. Todo ese dinero sale de los impuestos que pagamos, los que sí tributamos. Sale de todas las aportaciones. Y también el dinero se va a repartir en el 2024, de acuerdo al informe de egresos, unos 6 billones de pesos para los estados. No dicen qué estados, pero seguramente aquellos que son gobernados por un color que se denomina guinda, moradito. Pero bueno, volviendo al tema de pago de pensiones, los 2 billones que se justifica en el presupuesto de egresos, dicen es para que aumente el nivel de bienestar de las personas de la tercera edad. Y sí, va a haber un boom de personas que van a llegar a los 60, 65 años en México. Va a haber una gran diferencia, pero también eso es una gran preocupación porque hay menos jóvenes y los jóvenes que están entrando a la vida laboral son los que sostienen la economía, son los que sostienen lo que se le conoce como el Producto Interno Bruto y de ahí salen el cobro de impuestos para poder repartir a las personas mayores. Pero apenas 6,000 pesos es una migaja, una ayuda económica que no alcanza ni para la canasta básica de 22 productos, que incluye la cerveza, que ya está carísima, que no la puedes comprar. Y bueno, así que todo esto es una burbuja financiera que nos va a afectar. Así es, y es algo que, como platicábamos hace un ratito, que no todos entramos al análisis de estos temas, solo extienden la mano y, como usted bien dice, muy felices porque están recibiendo este dinero, pero no se han puesto a pensar que apenas termine este sexenio, nos van a heredar una tremenda deuda a todos los mexicanos, encabezado por el nuevo presidente o presidenta que esté a cargo del Poder Ejecutivo a partir del 2024. Pero seguiremos platicando de este tema de las afores y de las pensiones después de este corte. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. El Centro Educacional Evelio González Montalvo tiene para ti las 4 licenciaturas de mayor demanda: Trabajo Social, Derecho, Administración y Contaduría Pública. Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos. Pide informes al WhatsApp 9991 15 81 87 o en www.barret.edu.mx. No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Continuamos aquí en Teleplay platicando sobre el tema de las afores, de las pensiones y desde luego desde una perspectiva con un análisis político-económico de esta temática. Hoy nos acompaña don Víctor Sandoval. Él es más conocido como el gallo de las finanzas y de veras que él domina así punto por punto este tema de las afores. Continuamos platicando, don Víctor. Este tema
Primero que nada, la gente desconocía o desconoce, a veces yo platico sobre su Afore y muchos que sí hay quienes sí saben que están en dos leyes diferentes. ¿Cómo inicia las Afores? ¿A través de qué gobierno? ¿Por qué después se hizo este cambio? Y obviamente ahorita en nuestras fechas, ¿qué es lo que les corresponde a las personas recibir? Ya sabemos que prácticamente mucho del dinero que se va a recaudar va a servir para pagar estas mal llamadas pensiones que igual ya dijimos, porque no todas van en esta misma línea. Bueno, la primera pregunta es ¿quién debe pagar las pensiones? Uno trabaja durante 20, 25, 30 años, hay gente que no se quiere salir de su trabajo, pero finalmente llega a una etapa, a una edad donde las fuerzas ya decaen y bueno, debe también pues ser lo más feliz posible en la etapa de adulto de los 60 en adelante, ¿no? Quien debiese de pagar una pensión es el gobierno o los gobiernos de los países. Pero ¿qué sucedió? En Europa se generó este sistema de Afores y privatizaron el pago de las pensiones. Este modelo que se dio en Europa, que ya se revirtió, que ya está volviendo de nuevo, lo copió primeramente en América Latina el país de Chile y de ahí lo copió México. Fue cuando se habló de la chilenización de la economía mexicana, que todo mundo sabría manejar sus finanzas, todo mundo sabría cómo invertir y la gran promesa que se hizo a todos los trabajadores, la gran panacea, el gran milagro, es que su dinero no iba a perder validez al paso del tiempo. Al paso de 25, 26 años con las Afores en México, vemos que esto no fue así. Desde que inició las Afores en 1997, los que nacieron en ese año, los que cotizaron a partir de julio 97, tuvieron su primer trabajo, inevitablemente están en el sistema de Afores, que son las administradoras del dinero que se acumule para tu futura pensión una vez que hayas cumplido 60 a 65 años. Con la antigua ley, quien te paga tu pensión es el gobierno federal, para lo cual tú acumulaste también un recurso durante tu vida laboral, fuiste cotizando semanas, dinero, para que cuando llegue el tiempo, los 60, 65 años, tengas una pensión decorosa. Con las Afores te van a pagar el 30% de tu último salario. Con la antigua ley te van a pagar el 75% de tu último salario, pero según el promedio que resulte de los últimos 5 años. Hay una gran diferencia. Con el sistema antiguo tienes derecho a aguinaldo, tienes derecho a préstamo, pero con las Afores no tienes aguinaldo, no tienes préstamo y todavía peor. Si pides tu ayuda de desempleo, se te penaliza con 150 semanas más de trabajo o bien que devuelvas el dinero, tu mismo dinero que le vas a prestar a la Afore. Si te casas y pides ayuda de matrimonio, también se te penaliza con las Afores 150 semanas menos de cotización, equivalente a 3 años de trabajo. ¿Qué quiere decir? Con las Afores, si utilizaste estas ayudas, tendrás que laborar hasta los 63 o hasta los 66 años, o bien devolver ese dinero a través de la llamada modalidad 10, que lo vas devolviendo. Con la antigua ley, si dejaste de laborar, puedes seguir, si no has cumplido los 60, cotizando a través de la modalidad 40, con lo cual de pronto hubo un boom de ofrecimientos que vas a llegar a tener una pensión hasta de 50 a 60 mil pesos, lo cual, lo digo aquí, eso es un engaño. Sí. Es un engaño, pero te dicen, nosotros, hasta se publicita, sí, ¿no? Sí. Oficinas de gestoría para tener una pensión máxima de 60 mil pesos mensuales. Por favor, señores, es un gran engaño, ¿sí? Bueno,
Ya se llegó a la primera generación de gentes a pensionarse vía Afores, que ya cumplieron 25, 26 años en las Afores. De 5 millones de mexicanos que debieron haberse pensionado vía Afore, solo lo hicieron casi 200,000 personas. ¿Qué quiere decir? Que los 4 millones más pasaron al rango de medio a ser pobres, lo cual desdice la política federal de que no hay pobres. Y sí, hay pobres, porque si no obtienes tu pensión de la Seguridad Social, pues vas a ser de los que van a ir a tender la manita con la mal llamada pensión universal, que se da a criterio. En cada sexenio cambia las políticas, le suben la edad, le bajan la edad, según convenga. Y digo a criterio porque hay mucha gente que ya se inscribió y pasa un año y no ha cobrado, y luego le dicen el siguiente año empieza usted a cobrar. O sea, además se utiliza políticamente la mal llamada pensión universal. Y ya casi para ir cerrando este bloque, ¿cree usted, desde su perspectiva, desde su buen análisis que hace, este dinero se va a agotar? ¿El dinero de la pensión universal o de la Seguridad Social? De la pensión universal. Bueno, no hay deuda que pueda sostenerse. Pongo el ejemplo así: si tienes una esposa, pues tienes un ingreso, pero si tienes 5 esposas, no hay dinero que aguante. Lo mismo va a suceder, y eso es lo que queremos, lo que buscamos siempre acá en Financieramente, crear estas pequeñas dudas en todos los que nos ven, para igual analizar, para no dejarnos llevar con esos datos que de pronto nos dicen, cuando la realidad es otra, ¿no? Como usted bien dice, nos dicen que no hay pobres, pero es tan sencillo de darte una vuelta por la periferia y ver cómo está la ciudad, o tú mismo en tu casa, ¿te está alcanzando el dinero? ¿Tienes más dinero que antes? Pregúntate eso, respóndete con tu vida diaria, y ahí vas a ver que los datos en realidad son otros datos. Pero vamos a seguir platicando de este tema después de este corte, aquí en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. El Centro Educacional Evelio González Montalvo tiene para ti las 4 licenciaturas de mayor demanda: Trabajo Social, Derecho, Administración y Contaduría Pública. Ponemos para ti nuestros más de 39 años de experiencia formando profesionales exitosos. Pide informes al WhatsApp 9991 15 81 87 o en www.barrer.edu.mx. No lo pienses más e inscríbete ya. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Continuamos aquí platicando en Teleplay de este tema de las Afores, del tema de las pensiones. Y es algo que me asombra mucho, don Víctor, que a veces platicas con alguien y te dicen, no, pues es que a mí todavía me falta. Como que el mexicano no piensa a futuro, solo piensa en el presente. Como decíamos, recibe un dinero, 6,000, 7,000, los gasta inmediatamente. No se pone a pensar que ese dinero se va a gastar, y tampoco piensa cuando lleguemos a esos 60 o 65 años. Incluso a veces les preguntas, oye, ¿y dónde tienes tu Afore? No saben dónde tiene su Afore, no saben cómo se está manejando esa Afore, y no saben, pues prácticamente lo que hoy hemos comentado, cuánto y de qué forma lo van a recibir. ¿Cómo ve usted esta situación, pues, en la mayoría de los mexicanos? Bueno, en el 2022 en Mérida se llevó a cabo la primera feria de Afores. Las Afores salieron del DF, por vez primera llegaron a provincia. Tuvimos la oportunidad de participar en ese evento y entrevistamos al presidente de la CONSAR,
Y bueno, los datos son contundentes. 10 millones de mexicanos desconocen dónde está su Afore. Recordemos que las Afores son obligatorias. En una charla que le daba a jóvenes de último semestre de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán, me decía una chica, pues a mí no me interesa mi Afore. Bueno, pero es obligatorio. En México, tener tu RFC es obligatorio. Tener Afore es obligatorio. Si no eliges Afore, se va a una cuenta y de acuerdo a la distribución del número de cuentavientes que hay, en la misma CONSAR le destina al Afore que menos tiene todos aquellos que no eligieron. Asómbrese, ¿sabe dónde están muchos de los que dicen no saber dónde está su Afore? En Afore Azteca. Ahí la CONSAR, ahí te va Afore Azteca, administra esas cuentas. Bueno, si tú no eliges Afore, desde el momento que entres a laborar, te lo están descontando. Y ese descuento va a llegar hasta el 15.6% de tu salario. Quieras o no, es obligatorio. Y el patrón también tiene que aportar. El gobierno redujo su participación a lo mínimo, una aportación social de pesos. Pero el patrón tiene que pagar 13% y el trabajador 15%. Así que, le gusta o no a la persona, tiene que aportar porque las Afores tiene que acumular un fondo. Hoy en las Afores hay casi, escuche usted, 6 billones de pesos de dinero que están manejando. No tenemos idea de cuánto es ese dinero, pero con ese dinero ellos están generando comisiones, están ganando y todavía más quieren agrandar ese pastel. Las Afores, yo las asimilo a una piraña, quiere comer más, quiere más pastel. Y quiere las pensiones de las universidades, quiere las pensiones de los estados, quiere las pensiones de los municipios, porque hoy solo tiene las pensiones de la seguridad social de quienes trabajan y cotizan en el IMSS, el ISSSTE, etc. Pero quieren más, la piraña quiere engordar. Bueno, pues las Afores son obligatorias y tenemos que prestar atención. Muchos jóvenes de hoy no le prestan atención porque están en la etapa de la pasión. Pero de la pasión pasamos a la pensión. De pronto, cuando miramos a ver, han transcurrido 20 años. ¿Cuánto acumulamos en las Afores? Los jóvenes no se escapan de este sistema. Calculaba que tendría que pasar 1 a 2 generaciones para que les entre la idea de qué está pasando con su futura pensión. Pero ya vimos que no. Creo que ahora va a aumentar esto, será la 3ª o 4ª generación que le caiga el 20 y entonces empiecen a protestar por sus derechos laborales, como ya está sucediendo en España, en Francia, donde hay protestas, salen a la calle para protestar porque hoy los gobiernos quieren aumentar el número de años para efectos de la pensión, que sea hasta los 70 años. Que sea hasta los 75 años, pues ya estarás con el bastón, con trabajo moviéndote y no te darán tu pensión y tendrás que seguir laborando. Es decir, en México las Afores le apuestan a que el trabajador se muera en el transcurso. Y ojo, si no nombran beneficiarios, las viudas tienen un gran problema. Tan solo en Yucatán calculamos unas 15,000 viudas que no han podido cobrar el dinero que está en las Afores de sus esposos, porque sigue toda una tramitología. Hicimos una nota, un análisis cuando cumplió 15 años las Afores, el vals de las Afores. Empezamos a bailar y a partir de ahí, cada 2, 3 años vinieron minusvalía en las Afores, es decir, perdimos dinero. Y así vamos llegando al momento. Todavía más, cuando te devuelvan tu dinero de las Afores, tendrás que pagar un impuesto, porque es como si te hayas sacado la lotería. No así las Afores que administran, dicen es inversión y ganan su comisión y de ahí te dan un cachito, porque mucha gente también no observa su estado de cuenta. Hay que analizar qué te está llegando, cuánto dinero tienes, cómo está creciendo tu dinero. Pero ojo, si están enviando tu dinero a tu cuenta, muchas veces, debo decirlo, muchas empresas se subsidian con el dinero del retiro, cesantía y vejez, y tu dinero no llega a la Afore.
Así que cuando llegue la etapa, llegue el momento, te darás cuenta, en promedio hoy el trabajador mexicano apenas tiene 90,000 pesos en su cuenta de Afore. Y cuando vas a elegir tu pensión a través de la Afore, te dicen, ¿para cuántos años lo quieres? O sea, tú solito ponte la soga al cuello. Exacto. ¿Lo quieres para 10 años, 20 años, 40 años? Según el número de años que elijas, se divide entre el monto de tu pensión y si se gastó tu dinero, que Dios te bendiga. Pero aún más, hoy las Afores te dicen, oye, te puedo devolver todo, tienes un saldo como entre 300 a 500,000 pesos. En un solo pago te lo puedo dar. No te dicen que hay que quitarle el descuento, el impuesto, etcétera. Y al final tú dices, bueno, que me devuelvan, te dan 200,000 pesos. Firmas tu sentencia de muerte, porque a partir de ese momento no tendrás ningún tipo de seguridad social, ni atención médica, ni farmacéutica, ni hospitalaria, nada, ni ayuda económica. Que Dios te bendiga con tu pensión universal. Es como que hayas cancelado tu prima de seguro, prácticamente. Exacto. Y eso, de veras que, pues es una pena, a mí me preocupa mucho que mucho mexicano ignore sobre este tema y se deje, pues sí, engañar por gestoras, se deje engañar por el propio gobierno, se deje engañar por datos que no son suficientemente verdaderos, que como decíamos hace un ratito, que son medias verdades, medias mentiras que nos dicen cada mañana y nosotros seguimos creyendo que estamos bien cuando la realidad es otra. La invitación de este programa es: revisa dónde está tu Afore, saca la cuenta si es suficiente, infórmate y pues cuando tengas alguna duda, don Víctor Sandoval y otros más especialistas te pueden ayudar para entender y comprender más de este tema. Don Víctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y de veras que nos haya hoy sacado o tal vez creado más dudas, pero al menos estamos creando conciencia. Muchísimas gracias, don Víctor. Gracias a ti y a tu auditorio. Pues nos vemos la próxima semana aquí en Financieramente a través de Teleplay.